más adelante pido al taller. Adelante, querido doctor. Ok, gracias, querido doctor Cristian. Nuevamente, buenas noches a todos los colegas que se encuentran conectados en la plataforma para dar continuidad a la segunda sesión de esta etapa que nos tocó de los recursos en materia penal. El día de ayer habíamos abordado un poco el tema de las generalidades, un poco de marco normativo general de los recursos, de las impugnaciones, y también vimos el tema del recurso de reposición. Hoy vamos a abordar los demás recursos que nos quedan en función a lo que establece la norma procesal constitucional, la jurisprudencia constitucional, el Código de Procedimiento Penal, y un tanto en base a lo que es la doctrina y naturalmente la tramitación en la realidad de acuerdo a los procesos que se dan. En ese sentido vamos a iniciar continuando con la apelación incidental, el recurso de apelación incidental que se encuentra previsto en el 403 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Este recurso de apelación incidental, eh, si bien la normativa procesal penal, Código de Procedimiento Penal, no establece de una manera expresa su naturaleza, sino en el 403 establece únicamente los tipos de resoluciones contra los cuales se puede interponer este recurso de apelación incidental. Sin embargo, podemos señalar de que este recurso de apelación incidental eh, procede contra toda resolución denominado autointerlocutorio, aunque no en sentido determinante, pero sí en sentido general. Este recurso de apelación incidental procedería contra todo tipo de esta resolución que se emitan mediante un auto interlocutorio. Lo que quiere decir que se puede interponer o es procedente a la interposición del recurso de apelación incidental contra resoluciones que no resuelvan el fondo del proceso. Y ahí tenemos que el 403 señala 11 tipos de causales o tipos de resoluciones en los cuales puede interponerse. Primero, contra la que resuelve la suspensión condicional del proceso. Segundo, la que resuelve una excepción urgente. Tercero, la que resuelve medidas cautelares o su sustitución. Cuarto, la que desestime la querella en delitos de acción privada. Quinto, la que resuelve la objeción de la querella. Sexto, la que declara la extinción de la acción penal. Séptimo, la que concede, revoque o rechace la libertad condicional. Octavo, la que niegue o revoque la solicitud de ampliación de la etapa preparatoria en delitos relacionados con organizaciones criminales. 9, la que admite o niegue la suspensión o extinción de la pena. 10, la que resuelve la reparación del daño. Y finalmente la número 11, las demás señaladas por este código. En base a esa denominación o a esa clasificación de resoluciones es que podemos concluir que este recurso de apelación incidental puede interponerse contra todo autointerlocutorio que resuelve una situación eh, accesoria y no en el fondo de la causa penal. Ahora, entre las primeras 10 causales quedan obviamente establecidas la resolución precisa contra la que se interpone. Pero tenemos la última, la causal número 11, en la que señala las demás señaladas por este
código. Y ahí, naturalmente, tendría que haber la regulación normativa o la previsión normativa que regula o determine su apelación y en consecuencia, si no está resolviendo el fondo de la causa penal, aplicaría la interposición de la impugnación mediante esta apelación incidental. Su interposición, que está regulado en el 404, al igual que en la impugnación o el recurso de reposición, esta apelación incidental puede ser interpuesto de dos maneras, ya sea oral, es decir, en audiencia, o escrita. Se le interpone de manera oral cuando la resolución se haya dictado en audiencia. Así lo establece el 404, es decir, inmediatamente de dictada la resolución, de forma oral, ante el juez o tribunal que la dictó, deberá interponerse este recurso. O escrito en los demás casos establecidos. Es decir, dentro de los 3 días de notificada con la resolución, regula el plazo para la interposición de este recurso. Ahora, el 404 abre la posibilidad o faculta al recurrente en la interposición de este recurso, además de producir pruebas. Y establece que cuando el recurrente intente producir prueba en segunda instancia, la ofrecerá en audiencia de fundamentación ante el Tribunal de Apelación o por escrito cuando corresponde, señalando concretamente el agravio que pretende probar. Es decir, que la prueba con la que pretende probar ese agravio que ha sufrido por parte de la resolución debe ser ofrecida en la audiencia de fundamentación ante el Tribunal de Alzada a momento de la fundamentación de su recurso, ¿sí? De la apelación incidental. Pero lo más importante no es en sí la prueba, sino que en el recurso de apelación incidental se haya determinado de manera precisa, de manera concreta, cuál es el agravio sufrido a consecuencia de esta resolución que ahora se impugna, para que la prueba sea la que demuestre la existencia o la evidencia de este agravio. Entre el trámite del recurso de reposición, en su artículo 405 del Código de Procedimiento Penal establecido de que interpuesto este recurso, la autoridad jurisdiccional en el plazo de 24 horas debe remitir ante el Tribunal de Alzada. Es decir, establece un plazo brevísimo para que se remita. Y fíjense algo, una resolución deberá ser la reserva de recurrir en apelación restringida. Por lo que, en relación al recurso de apelación incidental, no hay mayor complejidad, sino respecto a los tipos de resoluciones que expresamente establece el 403, la modalidad o la forma de la interposición, que puede ser oral o escrita, oral condicionada a que si la resolución que se pretende impugnar fue dictada en audiencia debe interponerse ese recurso de apelación incidental. Si notificaron con la resolución de manera escriturada, por escrito deberá interponerla en el plazo de 3 días. A diferencia de la resolución que fue dictada en audiencia, deberá interponerse oral y de manera inmediata.
no hay mayor plazo para la interposición de este recurso. Y en el caso de que se notifique con la resolución por escrita en el plazo de 3 días. Si pretende presentar prueba, lo primero en el recurso que va a producir prueba, estar la prueba directamente en la audiencia de fundamentación, con la finalidad de que esta prueba pretenda demostrar el agravio que se encuentra sustentado en su recurso de interposición por escrito o en la fundamentación de la audiencia oral, si lo ha interpuesto de manera verbal o oral la apelación, demostrar ese agravio que es el fundamento, considerando de que el recurso no se interpone por el solo hecho de la equívoca aplicación o la errónea aplicación o la inaplicabilidad de una norma, sino que ese aspecto, como establece la jurisprudencia constitucional, no es suficiente para la procedencia de un recurso, sino que además de esos elementos negativos como la inaplicabilidad de una norma, la indebida o incorrecta aplicación de un precepto normativo, además de ello, debe demostrarse el agravio sufrido a consecuencia de la resolución que se impugna. Y la prueba va a tener como finalidad demostrar ese agravio. Interpuesto el recurso, dijimos que se remite en el plazo de 24 horas ante el Tribunal de Alzada. El Tribunal de Alzada, todo el recurso, dentro del plazo de las 24 horas, deberá señalarle a audiencia que esta deberá llevarse dentro de los siguientes 5 días y notificarse a las partes con el señalamiento de la audiencia y el recurso de apelación si corresponde a la parte contraria. Bien, eso concretamente al recurso de apelación incidental. Ahora, viene el recurso de apelación restringida. Y este recurso tiene una particularidad distinta a la de la apelación incidental. La apelación restringida procede únicamente contra resolución que resuelve la causa, es decir, contra sentencia. El 407 establece que el recurso de apelación restringida será interpuesta por dos causales: la inobservancia de la ley o la errónea aplicación de la ley, condicionando de que el precepto legal que se invoque como erróneamente aplicado o como inobservado, si constituye un defecto del procedimiento, este recurso solo puede ser admitido si se demuestra que se ha reclamado oportunamente el saneamiento de ese defecto, o en su caso, ha hecho la reserva de recurrir, que es lo que señalamos en la apelación incidental cuando se encuentra en el desarrollo de la etapa del juicio oral. No va a poder alzarse en apelación, pero sí puede hacer la reserva de recurrir para que sea el fundamento de la interposición del recurso de apelación restringida. Este mismo 407 es el que establece la limitación respecto a qué resolución procede la apelación restringida y únicamente determina a sentencia, ¿sí? Aquella que resuelve el fondo del proceso. La particularidad del recurso de apelación restringida no permite, establece una única modalidad de interposición. No permite la apelación oral o verbal. Únicamente prevé la interposición de manera escriturada. Es decir, el 408 establece de manera expresa que este recurso será interpuesto de manera escrita y otorgándole el plazo de 15 días desde el momento que es notificada con la sentencia. Por ello es que la apelación restringida se constituye en el único mecanismo legal para impugnar una sentencia. Es decir,
implica la posibilidad de cuestionarla esta resolución, esta sentencia, dentro de la misma estructura jurisdiccional que la emitió. Y esto tiene su fundamento en el hecho de que toda resolución es fruto del acto humano y que por lo tanto puede contener o cometerse errores, además de que pueda generarse distintas interpretaciones a partir de la decisión o la decisión judicial o el fallo. Lo que es conveniente considerar o tener en cuenta de que este recurso de apelación restringida no se trata de una segunda instancia concretamente, sino que a través de este recurso tribunal de apelación solo puede corregir errores de derecho sin revalorizar la prueba, es decir, ni modificar el sustento fáctico, es decir, los hechos por el cual se dictó la condena. Por lo cual, este recurso de apelación restringida no conlleva o no se asemeja a un nuevo juicio oral en el considerar o establecerse nuevamente los hechos que se acusan para poder resolver en el fondo de la causa. Únicamente el recurso de apelación restringida prevé la valoración o la evaluación para determinarse respecto a la procedencia o improcedencia de lo reclamado por el apelante respecto a las dos circunstancias fundamentales como motivo de la apelación: la errónea aplicación de la ley o la inobservancia de la ley. Y como señalamos, tiene el 408 establece dos requisitos fundamentales para su interposición. El primero, respecto al plazo. El 408 le pone un límite temporal para interponer el recurso de apelación restringida, teniendo como plazo límite de 15 días a partir de que se notifica por la sentencia. Estos 15 días se constituyen como días hábiles. Esto bajo el entendimiento de lo que establece el artículo 130 del Código de Procedimiento Penal. El segundo requisito para la interposición de este recurso de apelación restringida conlleva a citar de manera concreta cuál es o cuáles son las disposiciones legales que se consideran violadas o erróneamente aplicadas y la aplicación que pretende o que debe darse según el recurrente. Este requisito debe ser aplicado en base a una cuestión lógica. Es decir, el tribunal de apelación no tiene obligación legal de adivinar cuál es el fondo de la apelación planteada, como tampoco puede insumir tiempo en interpretar la pretensión del recurrente. Por esto es que un requisito primordial en el recurso de apelación es que el recurrente explique de manera clara, concreta y sucinta qué normas son las que fueron vulneradas según su criterio y cuál es aquella aplicación que se le debiera dar. De esta forma, el tribunal Atken
podrá brindar algo de celeridad a su labor y resolver de manera pronta el recurso planteado. Al momento de interponer, hay una previsión fundamental que establece el 408, además de las dos condiciones para su interposición, es que el recurrente debe manifestar de manera expresa si va a fundamentar oralmente su recurso. Es decir, si no señala de manera expresa en su recurso que la va a fundamentar oralmente, el tribunal de alzada resolverá de manera escriturada. En tanto de que si refiere que va a fundamentar, el tribunal de alzada convocará a audiencia para que pueda demostrar de manera verbal, oral, el agravio sufrido a consecuencia de cualquiera de los dos motivos de la interposición de recurso, ya sea por la errónea aplicación de la ley o por la inobservancia de la ley. Cuando el tribunal de alzada, al momento de tomar conocimiento del recurso de apelación restringida, evidencia la existencia de errores en el memorial de interposición de este recurso de apelación restringida, o en su caso, evidencia ausencia de alguno de los requisitos para la interposición, este tribunal se encuentra obligado o con el deber de emitir una providencia por el cual deba explicar de forma clara y precisa en qué consiste la observación realizada. Y debe otorgar el plazo de 3 días para la subsanación, esto de conformidad a lo que establece el 399 del procedimiento penal. Es decir, el tribunal de alzada tiene facultades de subsanación para que, advertido de la ausencia de un requisito esencial, otorgarle el plazo de 3 días para que pueda subsanar. Una vez vencido este plazo y en caso de que el recurrente no ha subsanado los errores en que hubiera incurrido al momento de la interposición del recurso, o que no lo haya hecho conforme a la observación realizada por el Tribunal de Apelación, debe darse cumplimiento a lo que establece el mismo 399 del procedimiento penal. Es decir, rechazar el recurso planteado sin ingresar a considerar el fondo de la problemática. Este rechazo significa que no se ha dado cumplimiento a alguno o a alguno de los requisitos formales necesarios para la interposición de la apelación restringida. Por otro lado, si el recurrente ha logrado subsanar los defectos del recurso planteado, debe tramitarse conforme el 409 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. En esa mini etapa o subetapa, si quieren llamarle, que realiza el Tribunal de Alzada al momento de la admisión del recurso, se considera como la subetapa de análisis de admisibilidad. Va a decir que el Tribunal de Alzada realiza la evaluación al recurso de apelación de manera formal respecto al cumplimiento de los requisitos y respecto a las condiciones del
el cumplimiento del 407. Y esto considerándose o tomándose en cuenta que el planteamiento de este recurso de apelación restringida es un derecho de las partes, constituido como el único medio para poder exigir la revisión de una sentencia que se considera injusta o ilegal. Y esto no solo al amparo del 407 del procedimiento penal, sino bajo el amparo del 182 de la Constitución Política del Estado. Que en base a esta previsión normativa del 182 que determina o garantiza el derecho a impugnación, en ese mismo sentido, el Tribunal de Alzada debe necesariamente permitirse flexibilizar esos requisitos de interposición del recurso, y esto en función a lo que ha establecido el Auto Supremo 107/2020, en el cual señala que el Tribunal de Apelación no debe aplicar las normas en su estricta literalidad ni actuar arbitrariamente en el ejercicio del poder valorativo para determinar si un recurrente ha cumplido o no con los requisitos de en la Constitución. Esto no supone que tenga la obligación de admitir todo recurso que se formule, por el contrario, en ejercicio de la facultad que la propia ley le reconoce. Por lo que puede perfectamente inadmitirlo cuando la falta de fundamento sea evidente, cierta y patente, pero la determinación debe estar fundada en la aplicación e interpretación de la norma en el ámbito del acceso al recurso, la tutela judicial efectiva y el principio de probación. En ese ámbito, a los efectos de la evaluación del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, deben aplicarse los criterios rectores de la actividad jurisdiccional, como los principios de interpretación más favorable, de proporcionalidad y de subsanación. ¿Qué entendemos por ese principio de interpretación más favorable a la admisión de un recurso? Debe partirse del derecho de acceso al recurso, entendiéndose que la Constitución Política del Estado contiene un mandato positivo que obliga a interpretar la normativa vigente en el sentido más favorable. Esto en función a la efectividad del derecho fundamental, de manera que, aunque las formas y requisitos del proceso cumplen un papel importante para la ordenación del proceso, no toda irregularidad formal puede convertirse en un obstáculo insubsanable para su prosecución. Este criterio también tiene límites, atendiendo el carácter de bilateralidad de un proceso, al efecto de que el juzgador deberá considerar si la norma aplicada permite otra interpretación alternativa, y segundo, si la interpretación adoptada es arbitraria o inmotivada. El principio de proporcionalidad, entenderse como que los defectos determinantes de admisión debe interpretarse con criterios de proporcionalidad en el ámbito de la apelación restringida, tomándose en cuenta los efectos de la inobservancia de la regla en relación con la finalidad de los requisitos y presupuestos procesales. O dicho de otro modo, la interpretación debe realizarse teniendo en cuenta la efectividad del derecho constitucional. En ese sentido, la mayor o menor severidad en la exigencia de los requisitos de admisión guardará proporcionalidad con el fin. Y finalmente, el principio de la subsanación, que en nuestra legislación boliviana está establecido en el 399 del procedimiento penal, en razón o en virtud que el rechazo de un recurso de apelación restringida de manera defectuosa
preparado o interpuesta no podrá ser rechazado sin antes dársele la oportunidad al recurrente a su subsanación cuando ésta sea susceptible de reparación. ¿Cuáles son las causales de procedencia de este recurso de apelación restringida? Primero, los defectos de la sentencia. Hay que tomar en cuenta que el 407 ha establecido dos causales precisas para la procedencia. Primero, la inobservancia de la ley y segundo, la errónea aplicación de la ley. Cuando refiere la inobservancia o errónea aplicación de la ley, se tiene que al emitirse una sentencia, el juzgador debe cumplir con dos fases primordiales. La primera, que es la denominada juicio histórico, y esta comprende o está constituida por el sustento fáctico de la sentencia, vale decir, el conjunto de los hechos probados como ciertos. A través de estos es que el juzgador establece el relato histórico de lo que sucedió en el proceso concreto. La segunda fase es la adecuación de ese hecho a un tipo penal, o en sentido contrario, la no adecuación en el caso de que vaya a ser una sentencia absolutoria. Cuando se habla de adecuación, debemos referirnos a que es el hecho que debe encuadrarse de manera taxativa a un tipo penal, con todas sus características referidas a la presencia de dolo o culpa, así como las características del sujeto activo y pasivo del hecho. En la segunda fase es que el juzgador puede cometer errores de subsunción, subsumiendo el hecho a un tipo penal que no corresponde con el sustento fáctico establecido. Vale decir que cuando el 370 del procedimiento penal, la inobservancia de la ley, refiere a que el juzgador aplicó un tipo penal olvidando la existencia de otro que encuadraría mejor con el supuesto de hecho que se estableció en la sentencia. Y cuando nos habla de errónea aplicación, se refiere a que no se adecua al hecho. En este caso, debe o debió haberse dictado una sentencia absolutoria. El otro motivo o otra de las circunstancias para como causal para la procedencia del recurso de apelación restringida es que el imputado no esté suficientemente individualizado. Es decir, debido a que la culpabilidad por la comisión de un hecho o de un delito es de carácter personalísimo, es decir, intuito personal. Al emitirse una sentencia condenatoria, debe también señalarse con claridad quién es el autor, dejando de lado, o en su caso, eliminando cualquier posibilidad de duda en cuanto a su individualización. Por lo que si desde la imputación formal ya se viene exigiendo la individualización del imputado, conforme así estableció también el 302 del procedimiento penal, es precisamente porque no se puede sancionar a una persona por un delito que fue cometido por otro, más aún sabiendo que la culpabilidad de la comisión del hecho delictivo es el límite de la sanción. Así establece el artículo 13 del procedimiento penal respecto a que no hay pena sin culpabilidad, estableciendo que no se le podrá imponer pena a la gente si su actuar no le es reprochable, naturalmente de manera penal. La culpabilidad y no el resultado es el límite de la pena.
Otro de las causales de procedencia se puede considerar como la falta de enunciación del hecho objeto del juicio o su determinación circunstanciada. Para condenar a una persona por la comisión de un delito, es necesario que la sentencia deba contener una relación de los hechos y no solo de manera general, sino de manera circunstanciada. Es decir, que a través de la lectura de la sentencia, conocer el cómo, cuándo y dónde se cometió el hecho. Este requisito de la enunciación del hecho objeto del juicio o circunstanciada se constituye como un requisito de vital importancia para verificarse que la susunción al tipo penal sea cabal y además precisa, y no así una antojadiza mala interpretación de analogías. Además que por otra parte debe considerarse también la importancia en virtud del principio de congruencia interna y externa de la resolución, fallo de la sentencia en este caso. La congruencia interna respecto a la correlación que debe existir entre el hecho que se establece como cierto en la sentencia y el hecho por el cual se condena. La congruencia interna entre el hecho que se acusa y el hecho por el cual se condena. Y esto en función a la premisa de que nadie puede ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación. Otro de las causales para la procedencia de este recurso de apelación exigida es que se base en medios o en elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura. Tenemos que la forma legal para incorporar un elemento probatorio a juicio es a través de su ofrecimiento en el memorial de acusación o la presentación de pruebas de descargo y su posterior producción en el juicio. Esto en atención a los principios de inmediación, de igualdad, de publicidad y de oralidad que se encuentran contemplados desde el 440, 400 o 340, 349 y siguientes del procedimiento penal. Así también existen otros o algunos más elementos probatorios que pueden ser incorporados a juicio a través de su lectura, conforme estableció el 333 del procedimiento penal. Las pruebas que se hayan recibido conforme a las reglas del anticipo de prueba, sin perjuicio de que las partes o el tribunal exijan la comparecencia personal del testigo o perito cuando sea posible. Las declaraciones o dictámenes producidos por comisión o informe cuando el acto se haya producido en sentido estricto, conforme prevé la norma o la ley, sin perjuicio de que las partes o el tribunal exijan la comparecencia de testigos o peritos cuando sea posible. Otra de las causales para la procedencia es que no exista una fundamentación de la sentencia o que esta sea insuficiente o por otra parte sea contradictoria. El artículo 181 de la Constitución Política del Estado establece, entre otros principios rectores, en el que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, estableciendo el debido proceso como principio que garantiza al sujeto procesal. Así lo señaló también el Auto Supremo 113-2020, que estableció
que el derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada es una de las garantías mínimas del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los artículos 115.2 y 117.1 de la Constitución Política del Estado. Por otra parte, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, determinando que se tiene que el contenido esencial del derecho, así lo señaló este auto supremo, el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada, ya sea judicial, administrativa o cualquiera que exprese una resolución general, sentencia o auto, y que resuelva un conflicto o una pretensión, está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Y estas son, uno, cuando el sometimiento formal o manifiesto a la Constitución. Dos, la Constitución formal, es decir, el texto escrito, y finalmente los tratados internacionales sobre derechos humanos que forman el bloque de constitucionalidad. Y esto a partir de lo que establece los convenios y tratados internacionales. El trámite para este recurso de apelación restringida lo establece el 409, que prevé que una vez interpuesto este recurso de apelación deberá ponerse en conocimiento de las de que en el término conteste fundadamente al recurso de apelación restringida, probablemente. Y que si en el caso de que se haya producido una adhesión al recurso, se emplazará para que pueda ser contestada dentro de los 5 días. Vencido este plazo, como si la contestación se deberá remitir las actuaciones ante el Tribunal de Alzada en el plazo de 3 días. Ya habíamos hecho a que primero este recurso de apelación restringida se interviene únicamente por los dos motivos esenciales: por la inobservancia de una ley o por la errónea aplicación de la ley, que se interpone de manera escriturada, es decir, no permite de que pueda haber la interposición verbal o apelación restringida. Y le reconoce un plazo de 15 días a partir de que es notificada con la sentencia para que pueda interponer el recurso de apelación restringida. Al igual que en el recurso de apelación incidental, este recurso de apelación restringida permite también el ofrecimiento de pruebas, como establece el 410 del procedimiento penal. Creo que cuando el recurso se fundamente en un defecto de forma o del procedimiento, se debe presentar necesariamente la prueba que pretenda demostrar ese defecto de la forma o de... Posteriormente, una vez que haya recibido las actuaciones del Tribunal de Alzada, si se ha ofrecido prueba o se ha solicitado de manera expresa la audiencia para la fundamentación, este Tribunal de Alzada deberá convocar audiencia pública para que en el plazo o dentro de los 10 días se reciban las actuaciones con la apelación, se dicte la resolución dentro de los siguientes 20 días.
La forma de la resolución de este recurso puede darse de dos maneras. Primero, que cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o, en su defecto, la errónea aplicación de la norma, este tribunal de alzada podrá anular total o parcialmente la sentencia. En el caso que anule parcialmente la sentencia, el tribunal de alzada debe ordenar la reposición del juicio por otro juez o tribunal. Sin embargo, que cuando la apelación haya sido, o mejor dicho, la anulación de la sentencia haya sido parcial, se debe indicar en la misma resolución, en este caso el auto de vista, el objeto concreto del nuevo juicio. Y finalmente, respecto a al contenido del recurso, mejor dicho, respecto a la anulación parcial mediante el recurso, este tribunal debe determinar el objeto de la nueva realización del juicio. Es decir, si ha declarado la anulación parcial, el tribunal de alzada debe determinarse cuál es el objeto, cuál es el aspecto reclamado, para que en base a ese marco pueda aperturarse un nuevo juicio, y únicamente respecto a esa delimitación por el tribunal de alzada, el tribunal o el juez que dictó la sentencia debe enmarcarse para poder dictar la nueva sentencia en función a esos hechos que existen, sin embargo, en función a la nueva valorización que le vaya a determinar el tribunal de alzada. Bien, otro de los efectos de la resolución que resuelve el recurso de apelación restringida es la rectificación. Es decir, si hay aspectos contenidos en la sentencia que puedan ser rectificados, el tribunal de alzada deberá revisar, es decir, aclarar o rectificar la aplicación de un precepto normativo o la determinación de haber señalado el artículo 15 del procedimiento penal y era el 17. Sin embargo, el contenido del 17 se lo señaló como 15. La rectificación debe realizarlo aún de oficio por la parte procesal. Y segundo, respecto a al efecto que en el caso de que se haya concedido la procedencia de la apelación, y si dispone su libertad de manera inmediata, deberá disponerse la libertad del imputado o del condenado en este caso. Bien, eso concretamente respecto al recurso de apelación. Luego tenemos el recurso de casación, que está previsto en el 416 y siguientes del procedimiento penal. Esta previsión normativa establece contra qué resolución se interpone o es procedente el recurso de casación. Y establece que procede este recurso de casación para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrario a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores o por Sala Penal de la Corte Suprema.
Para poder comprender más a cabalidad respecto a la denominación de lo que es el recurso de casación, se lo define a este recurso como el medio impugnativo, extraordinario y únicamente articulable por una serie de motivos tasados, que tiene por objeto anular una sentencia judicial que contiene una incorrecta interpretación o una incorrecta aplicación de la ley, o que haya sido dictada en un procedimiento en el que no se han observado los procedimientos legales para la misma. El mismo 416, cuando establece la procedencia del recurso de casación respecto a la admisibilidad, también condiciona a que el fundamento del recurso de casación debe invocarse por la parte recurrente. ¿Cuál es ese precedente contradictorio en el cual sustenta su apelación? Dice que el 416, cuando señala la procedencia, establece respecto a una resolución específica, que es un auto de vista, con relación a precedentes contradictorios que se han dictado por otras cortes de justicia distritales o por la misma sala penal de la Corte Suprema. ¿Cuál es la finalidad de este recurso de casación? Hay que entender que su finalidad del recurso de casación es muy distinta al resto de los recursos. Y es más, rebasa el derecho de impugnación de las partes, considerando que tiene como finalidad unificar la jurisprudencia ordinaria, materializando el principio de seguridad jurídica. De ahí es que el 419 del procedimiento penal establece que respecto a la resolución del recurso de casación, señalando que admitido este recurso sin más trámite y dentro de los 10 días siguientes, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dictará resolución por mayoría absoluta de votos, determinando si existe o no existe contradicción en los términos del artículo 416 del Código. Es decir, en suma, el recurso de casación tiene una directa y otra indirecta. La finalidad directa es que, si bien es promovida por un recurrente, su finalidad central es unificar la jurisprudencia. Y el efecto indirecto o secundario es que, de declararse aprobado, el recurrente se beneficie con la decisión judicial. ¿Cuáles son los requisitos que establece para interponer este recurso de casación? Lo establece el 417 del procedimiento penal. Debe interponerse dentro de los 5 días siguientes con la notificación del auto de vista. Es decir, desde que se notifica con el auto de vista que se pretende impugnar ante la misma sala que la emitió, dentro de los 5 días. Segundo, debe señalarse
de manera expresa la contradicción en términos precisos y como única prueba admisible debe acompañarse copia del recurso de apelación restringida en el cual se invoca el precedente contradictorio. Por lo cual, el incumplimiento de cualquiera de estos dos requisitos con relación al plazo, el acompañamiento de la prueba, que pretenda demostrar la contradicción del precedente, el incumplimiento de cualquiera de esos dos requisitos dará lugar a su inadmisibilidad del recurso. ¿Sí? Ni siquiera se va a considerar el fondo, sino por no haberse cumplido el requisito va a ser declarada inadmisible. En el caso de que se admita el recurso, el 418 establece que una vez la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia reciba los antecedentes de la apelación del recurso de casación, dentro de los siguientes 5 días debe establecer si concurren o no los requisitos exigidos. En caso de concurrir los requisitos, debe admitirse el recurso y en caso de declararse inadmisible, debe devolverse al tribunal que dictó el auto de vista. Una vez este recurso de casación haya sido admitido, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia debe disponer en conocimiento de todas las salas penales de las Cortes Superiores de Justicia, haciendo conocer los antecedentes del caso para que se inhiban de poder dictar otros autos de vista en recursos en que se debate las mismas circunstancias o las mismas cuestiones hasta que el Tribunal Supremo haya dictado un auto supremo resolviendo el recurso, valga la redundancia, resolviendo el recurso de casación, y en cuyo caso el Tribunal Supremo les va a notificar a las Cortes Distritales o a las salas penales distritales para que en el caso que tengan que resolver una apelación restringida, sea en función a ese precedente ordinario que le va a hacer conocer el mismo Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué efectos trae el recurso de casación? Una vez resuelto este recurso de casación, ese precedente ordinario hará conocer la sala penal de la Corte a todos los tribunales departamentales de justicia para que deban tener conocimiento de manera obligatoria el cumplimiento del cumplimiento de este precedente como doctrina legal aplicable al caso concreto. Y eso prácticamente con relación al recurso de casación. Y luego tenemos el último recurso que establece el procedimiento penal con relación al recurso de revisión de la sentencia. Este que se encuentra regulado a partir del 421 del procedimiento penal. Aquí en este recurso de revisión, claridad, distinta a los demás recursos, no le establece un plazo para poder impugnar, determinando el 421 que este recurso de revisión de la sentencia procede contra sentencias condenatorias ejecutoriadas, es decir, delimita o determina la resolución específica, no contra cualquier sentencia, sino solo sentencia condenatoria, pero además que ya se encuentra ejecutoriada.
y no sí si no ha adquirido todavía la calidad de cosa juzgada, porque puede que se modifique y en consecuencia no podría aplicarse la revisión a la sentencia condenatoria. Estableciendo como plazo no preciso, es decir, no concreto o no limitativo, sino que reconoce que en cualquier momento puede demandarse o debe o impugnarse o reclamarse mediante la revisión de la sentencia cuando concurran los casos que establece el mismo 421. Es decir, primero, cuando los hechos tenidos como fundamento de la sentencia, si los hechos que sustentaron la sentencia resultan incompatibles con los que establece otra sentencia penal ejecutorial. Es decir, el 421 del procedimiento penal ha establecido 6 causales para la procedencia de la revisión de la sentencia. La primera estamos diciendo que es cuando los hechos tenidos como fundamento de la sentencia resultan incompatibles con establecidos por otra sentencia penal ejecutorial. La segunda, cuando la sentencia impugnada se funde en una prueba cuya falsedad se declaró en otro fallo posterior a la ejecutorial. Tercera, cuando la sentencia condenatoria haya sido pronunciada a consecuencia de delitos propios de la función judicial cuya existencia se haya declarado en fallo posterior ejecutoriado. Cuarto, cuando después de la sentencia sobrevengan hechos nuevos, se descubran hechos preexistentes o existan elementos de prueba que determinen 3 cosas. Que el hecho no fue cometido, que el condenado no fue autor o partícipe de la comisión del delito o que el hecho no se ha punido. La quinta causal, cuando corresponda aplicar retroactivamente una ley penal más benigna y finalmente cuando una sentencia del Tribunal Constitucional tenga efecto derogatorio sobre el tipo o la norma penal en la que fundó la condena. ¿Quiénes se encuentran legitimados para interponer este recurso? El condenado o su defensor, y si el condenado es incapaz, su representante es legal. También se encuentra legitimado el cónyuge, conviviente o pariente dentro del 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o por adopción, o si el condenado ha fallecido. Tercero, se encuentra también legitimado la fiscalía o el juez de ejecución penal. Y finalmente, el defensor del pueblo. ¿Cuál es la finalidad de este recurso de revisión? Conocido también como el recurso de revisión extraordinaria de sentencia. Su finalidad es reconsiderar el fallo condenatorio ejecutoriado en función a una cierta característica. Primero, que es un recurso que resguarda los derechos del condenado ante errores judiciales materializados a través de las sentencias injustas. Por esto es que solo procede para revisar con sentencias condenatorias, no así sentencias de tipo absolutorio. En otras palabras, quien reviste la calidad de víctima en el proceso no se encuentra legitimada para interponer este recurso, aun cuando considere que una sentencia absolutoria sea injusta y existan elementos que permitan determinar que fue basada en elementos falsos o errores cometidos por el juzgador. Este criterio se encuentra respaldado en el 421 del procedimiento penal, que establece las causales de procedencia de este recurso. Y claramente señala,
procederá el recurso de revisión de la sentencia condenatoria en todo tiempo y en favor del condenado. Esto guarda relación con el Auto Supremo 837-2015-L, que estableció que el denominado recurso de revisión es el medio procesal que, dirigido contra las sentencias condenatorias pasadas en autoridad de cosa juzgada, tiende en un aspecto a demostrar mediante la alegación de circunstancias ajenas al proceso fenecido por ser sobrevinientes o desconocidas a tiempo de dictarse la sentencia final, que el hecho no existió o fue cometido por el condenado o encuadra en una norma más favorable y en otro aspecto a lograr la aplicación retroactiva de una ley más benigna que la aplicada en el fallo. Así también funciona como un remedio procesal en todos los casos de los que los presupuestos legales se busca invalidar una sentencia que condenó injustamente a un inocente, primando el valor justicia por sobre el de seguridad jurídica, justificando este extremo ante situaciones que deben derivar necesariamente de las exclusivas previsiones contenidas en el artículo 421 del procedimiento penal. Segundo, este recurso de revisión respecto a la procedencia contra fallos ejecutoriados, permitiendo que se revise una sentencia que ha alcanzado la calidad de cosa juzgada. Bien, respecto al plazo que establece el 421, se ha dejado claro que no hay un plazo específico como tal en sí, sino que de manera expresa señala que en cualquier momento, es decir, en todo tiempo, siempre y cuando sea a favor del condenado, procederá a la interposición del recurso de revisión contra la sentencia condenatoria ejecutorial. Determinándose conforme el mismo 421 las 6 causales por las cuales se admitiría este recurso. Así como también quiénes son las personas que se encuentran legitimadas y respecto al procedimiento, que debe ser interpuesta por escrito, acompañando la prueba correspondiente y debe contener, además, bajo pena de inadmisibilidad, la concreta referencia de los motivos en la que se funda y las disposiciones legales aplicables. El tribunal puede disponer todas las indagaciones y diligencias que considere útiles y delegar su ejecución en alguno de sus miembros. Finalmente, la resolución que resuelve este recurso de revisión extraordinaria de sentencia puede darse de dos formas. Primero, cuando sea improcedente, y segundo, anulando la sentencia impugnada. En ese caso, debe dictarse una nueva sentencia o, en el caso de que sea imposible dictar la nueva sentencia, debe disponerse que se realice un nuevo juicio. Este nuevo juicio no puede ser desarrollado, no puede ser realizado por los mismos jueces que llevaron el juicio anulado. Como tampoco en este nuevo juicio, la sentencia no puede fundarse en una nueva valoración de la prueba que dio lugar a la sentencia anulada. Por tanto, el fallo que se dicte en el nuevo juicio no podrá contener una sanción más grave que la impuesta en la primera sentencia.
Bien, finalmente, a manera de ir en el recurso de revisión extraordinaria de sentencia, los efectos de la resolución que resuelve este recurso, cuando en el caso de que sea absolutoria o declare la extinción de la pena, debe ordenar de manera inmediata la libertad del condenado, si lo establece el 426, o en su caso la rehabilitación plena del injustamente inhabilitado, además del pago de las indemnizaciones o la devolución de la cantidad pagada en concepto de pena pecuniaria o los objetos que se le haya confiscado. Cuando la sentencia disminuye el tiempo de privación de libertad que resta por cumplir al condenado, debe contener el nuevo cómputo precisando el día de la finalización del cumplimiento de la nueva pena. Además, la sentencia debe disponer la publicación de la parte resolutiva de la misma sentencia que declaró la absolución o extinción de la pena en un medio de comunicación de alcance nacional. Y finalmente, el rechazo, es decir, la denegación a este recurso de revisión extraordinaria de sentencia, no impide que la puede volver a interponer siempre y cuando sea por un motivo distinto al que se haya interpuesto. Bien, con ello creo que si no se me fue algo más, ya prácticamente acelerando, hubiéramos concluido los recursos que establece el Código de Procedimiento Penal. Espero que se haya podido comprender o al menos recordar un poco respecto a a las impugnaciones que prevé la norma penal, la norma ejecutiva penal. No sé si hubiera alguna pregunta, alguna duda al respecto. Adelante, por favor, si hay alguna pregunta. Bien, en visto que no hay ninguna pregunta, entonces damos por concluido este segundo taller. Agradecerle, querido doctor, otra vez por el tiempo vertido acá en esta sesión para aplicar lo que son los recursos de impugnación y compromiso de la empresa, hacerle llegar el reconocimiento de nuestra empresa por haber disertado todos los días y también a todo el público, agradecerle por la asistencia. Eh, Querido doctor, algunas palabras de finalización. Simplemente, nuevamente agradecer a vos, Cristian, por la invitación, por cuenta a la consultora SETCAM, así como también agradecerle a los colegas que se encuentran conectados. En realidad es muy valuable el solo hecho de la intención de querer estar en una actividad académica, es decir, de estar constantemente actualizado, más aún en un día laborable, después de una jornada laboral, dedicarle horas a la parte académica de verdad es sumamente reconocible, de valor. En lo particular,